El fútbol no solo se juega, se vive. Cada partido es historia, cada gol un recuerdo eterno. Desde cada rincón del mundo, millones de corazones laten al mismo ritmo, porque el fútbol une, emociona y nos hace soñar. Este es el momento donde nace la leyenda. Bienvenidos a la historia mundialista, paseos por la historia mundialista. Debajo de cada pequeño rincón encontramos un lugar para contar la historia mundialista. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paseos por la Historia. Como cada jueves ya tiene una tradición, los Paseos por la Historia a través de Noticias MQS. Hoy, no es el formato que hemos manejado en Paseos por la Historia Mundialista, sin embargo, pues el tema da para abrir con el, ahora sí como si fuera parte de Paseos por la Historia Mundialista. Y pues me siento la verdad muy contento, muy congratulado, agradeciendo a la Red Mexicana de la Historia y bueno, a su presidenta actual, la maestra Michelle Domínguez Víquez, pero también a su presidente anterior, que hoy es el que nos acompaña, y me siento muy honrado de tener como invitado al doctor Héctor Raúl Flores Rodríguez, quien nos va a hablar del tema. Vamos a platicar acerca del tema. Tiene por ahí para una excelente ponencia relacionada en este caso denominada En las vísperas de México 70, historia previa a la primera Copa del Mundo de la FIFA organizada en nuestro país. Un poquito lo que pasó o lo que pasaba antes de que se llegara a ese primer mundial, que bueno, pues que tuvo lugar en México, hoy ya casi a punto de hacer historia, convirtiéndonos en sede oficial por 3 ocasiones, siendo México el único país con esta envergadura. Y pues nada más que agradecer al doctor Héctor, y por favor si lo podemos saludar. Doctor Héctor, muy buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto, licenciado, estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor, alguna ocasión ha estado en Paseos por la Historia. Como les comentaba, él fue presidente de la Red Mexicana de la Historia, que le agradecemos siempre toda la colaboración. Y nada más únicamente comentar acerca del doctor Héctor para que iniciemos rápidamente. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctorante en Pedagogía e Investigación Educativa, profesor de Educación Básica, Medio Superior y Superior, divulgador de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que bueno, pues no me resta más que cederle los micrófonos y pues iniciar ahora sí que con este paseo tan peculiar. Nuevamente, reiterar el agradecimiento por el espacio, por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Es un gusto regresar a donde, bueno, seguimos compartiendo parte de la historia. Voy a presentar, por favor, me indican si se ve. Todavía no, ahora sí que ahora sí ya. Ya, en pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Cualquier cosa me dicen porque yo solamente estoy viendo la pantalla de la presentación, entonces sin problema me avisan cualquier cosa. Claro, doctor, claro, te avisamos. Gracias. Pues bueno, nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos quienes se interesaron en esta plática, en esta breve charla. Pretendo ser muy breve, dar algunos datos, algunos puntos de las vísperas de México 70. No voy a hablar como tal del desarrollo de la Copa del Mundo, sino de los sucesos anteriores a este evento. Justo pensaba en la plática porque, bueno, estamos en la antesala como ya la mencionó el licenciado Rafael, pues de la antesala de la tercera Copa del Mundo organizada en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurría más o menos en estas fechas, en estos momentos, pero para el Mundial de México 70? Bien, hay que recordar que se considera que fue el máximo evento deportivo, el primer máximo evento deportivo que realizó México, pero pues es importante señalar otros eventos también de gran realce, de gran importancia, que se celebraron en nuestro país. Tenemos a los Juegos Centroamericanos del Caribe en 1926,
De hecho, fue la primera edición de estos Juegos Centroamericanos. Allá se inauguraron se inauguró este torneo en México. La Copa de las Naciones de Norteamérica para 1949. Este torneo se desarrolló solamente en el Estadio de los Deportes, donde ahora disputará la final el Cruz Azul. Los Juegos Panamericanos, por ahí se me fue una O de más, una disculpa. Los Juegos Panamericanos de 1955. El Campeonato Panamericano de Fútbol del 56, que era una especie, ya no existe el torneo, pero era una especie de Copa América ampliada. Participaban las selecciones sudamericanas, como en la Copa América, pero se invitaban a algunas selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Algo así como las ediciones del 2016 por el centenario de la Copa América, y me parece que en el 2024 también fue así, llevan 2 ediciones de Copa América que se realizan en este formato, pero sin tener relación con el Campeonato Panamericano, que bueno, también se desarrolló en México. Y pues el anterior inmediato al Mundial de México 70 fueron los Juegos Olímpicos del 68. Bien, y la propuesta o la primera mención que se hace de manera formal sobre la intención de que México fuera sede de la Copa del Mundo de 1970 se realiza previo al Mundial de Suecia en 1958. Cabe mencionar que en la mayoría de los mundiales, previo a ellos, se realiza un congreso de la FIFA. En este caso, me parece que es el 4 de junio. El mundial empezó el 8 de junio del 58. Entonces, el 4 de junio tienen este congreso, esta asamblea de la FIFA, y ahí es donde se menciona de manera formal pues la intención de México para organizar la Copa del Mundo del 70. Aún no era temporada de elecciones, aún no era tiempo de registro de las sedes, pero ¿por qué hacerlo desde el 58? Bueno, porque para el 62 ya se tenía a Chile como sede del Mundial del 62. Ya existía el calendario de rotación de la FIFA, por lo que, bueno, el 62 ya estaba ocupado por Chile, y para el del 66, que todavía no tenía sede electa, por este calendario de rotación que les comenté, solamente le correspondía a un equipo, a un país, perdón, a un país europeo, el ser sede del Mundial. Ya posteriormente, bueno, la candidatura la va a ganar Inglaterra. Entonces, no se podía en el 62, no se podía en el 66, entonces ya, pues, anticipando o tratando de apartar de algún modo, pues ya se estaba haciendo mención de la intención de México para ser sede del Mundial de 1970. Aquí aparecen las primeras dificultades o las primeras tareas que se tienen que resolver, que llevar a cabo para poder albergar un mundial y sobre todo para tener un sustento, un apoyo socioeconómico. ¿A qué me refiero? Pues si bien era la sede, se pretendía que fuera en México, pues era el representante de la zona, en este caso de la zona de Norteamérica. Para este entonces todavía no existía CONCACAF, era la Asociación Norteamericana de Fútbol y aparte la Asociación o la Confederación Centroamericana de Fútbol. La Asociación Norteamericana, pues los países que están en color rojo, Canadá, Estados Unidos y México, y la Centroamericana, los que están en azul, es casi todo Centroamérica, creo que por ahí dejan fuera a Belice, e incluyen 2 países del Caribe, que son Cuba y Haití. Entonces, la primera dificultad, pues es que en esta zona roja, en esta zona de Norteamérica, no había una popularidad por el fútbol. La única liga que existía profesional de fútbol, pues era la mexicana. Pareciera que no hay problema. Bueno, pues la única liga profesional es la de México, el mundial va a ser en México, pues entonces, ¿cuál es el problema? Pero hay que recordar que sí, se representa al país, pero aparte la sede representa a toda la confederación, a toda la zona. Entonces, ese era el primer problema, que no estaba tan arraigado el fútbol soccer en Estados Unidos y mucho menos en Canadá. E insisto, la única liga profesional de la zona era la mexicana. Incluso
antes que equipos profesionales de fútbol en Canadá, en Estados Unidos, pues ya había ligas y equipos con muchísima historia en Centroamérica. Y aquí también coloco una imagen de la tabla del campeonato 58-59. En el 58, como les comento, que se hace esta primera mención de la intención de ser sede con los equipos que existían al momento, ¿no? Algunos actualmente continúan en primera división, otros están en liga de expansión, otras divisiones inferiores, y algunos otros ya no existen. Bien, esta intención, bueno, es presentada y inmediatamente que se presenta, pues se comienza, insisto, con esta tarea de popularizar el fútbol en el resto de los países de Norteamérica. Y para poder lograrlo de una manera más eficaz y no solo hacerlo en Norteamérica, sino en el resto, perdón que esté cambiando las imágenes, pero para tener más claro el resto de países del Caribe que faltaban, entonces para poder unificar Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en una sola confederación, pues para 1961, por iniciativa de Guillermo Cañedo, se crea la CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, tal cual la conocemos ahora. Y bueno, aquí dejo una imagen del primer logo de la CONCACAF. También ya para, ahora sí regresando a México, a la cuestión logística de México, pues Guillermo Cañedo habla con Emilio Azcárraga para presentar una maqueta, para presentar el proyecto de lo que fuera un estadio de pues, espacio para espectadores al estilo europeo, y sobre todo que tuviera la característica de ser un estadio donde todas las localidades tuvieran asiento, no estos estadios de las gradas, simplemente de cemento, sino que cada espacio tuviera su asiento individual. Bien, para 1962, ahora sí, previo al Mundial de Chile, les comentaba, en estos congresos que hacen días antes de que inicie los mundiales, en el congreso previo al Mundial de Chile 62, pues ahora sí ya es el momento de presentar las candidaturas. Las que se presentan son dos, es la candidatura mexicana, que ya se había comentado desde 1958, y la candidatura argentina. Solamente fueron dos contendientes. En el caso mexicano, bueno, aquí lo que propone primero, pues la delegación mexicana va en tres cosas. Primero, presentan ya la maqueta del Estadio Azteca, de lo que sería el Estadio Azteca para 1966, que se inaugura. Dos, debido a esta alianza con Emilio Azcárraga, pues también se anuncia que se tiene toda la infraestructura, que se tiene toda la tecnología para poder llevar a cabo o para poder ser transmitidos los partidos totalmente a color. Cosa que a la postre así fue el Mundial de México 70, el primer mundial que se transmitió en los partidos en televisión a color. Y por último, hacen mención todavía del milagro mexicano. Si bien el milagro mexicano, como lo sabrán, rápidamente lo comentamos, pues es esta llegada de las remesas, este auge de la economía, debido, insisto, a las remesas que llegaban de Estados Unidos, derivado de la mano de obra, el programa bracero de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí se sigue comentando todavía la bonanza, se sigue comentando todavía los aspectos positivos que ha dejado este milagro mexicano. Entonces es lo que argumenta, o los tres puntos clave que argumenta la delegación mexicana para poder contender por el Mundial de 1970. Bien, entonces ya se da la presentación ahora sí formal, el registro. Todavía no es momento de votación, solamente era ya el registro formal. Una vez que inicia el registro, bajo estos tres argumentos principales, Guillermo Cañedo, que acá lo tenemos en la imagen, comienza una gira pues prácticamente mundial de los 92 países que integraban la FIFA. Se va de viaje a 77, visita 77 países de 92 para poder platicar de estos puntos de manera
cercana de manera individual con cada federación de fútbol nacional para pues una especie de cabildeo, ¿no? Para poder conseguir votos para lograr el cometido. Bien, aquí se me fue. También en este proceso, pues también cabe mencionar que algo que se comentaba que a mí se me hace curioso, que se empezaron a cuestionar tanto instituciones u organismos deportivos nacionales e internacionales, era la duda de si no sería, pues si sería benéfico o no el que se realizaran dos eventos deportivos de talla internacional en México de manera casi consecutiva. Es decir, los Juegos Olímpicos del 68 y, y el Mundial del 70. Algunos internacionales, algunos nacionales, comentaban o se preguntaban pues si esto no afectaría logísticamente, si México tenía la capacidad de desarrollar ambos eventos de manera satisfactoria en tan poco tiempo. Y bueno, al final la decisión que se tomó es que al contrario, que podía servir toda la infraestructura que se estaba realizando en México, algunos estadios que se utilizaron para los Juegos Olímpicos de México 68, pues que ya nada más sería algunas remodelaciones, sería algunas adaptaciones para el Mundial de México 70. Pero era una especie de, pues de preparativo previo al Mundial del 70, una especie de preparativo, el realizar, o una especie de ensayo, por decirlo de algún modo, el realizar los Juegos Olímpicos del 68, pues en un ensayo en cuestión de logística, ¿no? En cuestión de preparación para el Mundial del 70. Aquí también, tanto en los Juegos Olímpicos del 68 como en el Mundial del 70, no se llevaron a cabo grandes adaptaciones a la Ciudad de México. Claro que se hicieron algunas renovaciones, se hicieron algunas adecuaciones, algunas modernizaciones, pero aquí la política, sobre todo ya en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, era que los juegos o los eventos deportivos, tanto el 68 como el 70, que los juegos, que los deportes se adaptaran a la ciudad y que no la ciudad se adaptara a los eventos. Algo muy curioso, y bueno, lo dejo allá a consideración, quienes viven en la Ciudad de México, quienes han tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México en estos meses o en estas semanas, en estos días, pues ahí para que se pregunten, ¿no? Los invito a esa reflexión de qué estará sucediendo, si la ciudad o el país se ha preparado para el Mundial, o más bien el Mundial se tendrá que adaptar a lo que tiene el país, no sé. No ahondo en ello, simplemente los invito a esa reflexión que ya se suscitaba desde el 68, el 70. Para 1964 hay otro congreso, no es previo a un mundial, ni mucho menos, es un congreso de la FIFA, simplemente aislado, pero ahí el punto principal de la orden del día, pues eran las elecciones de sede para el Mundial del 70. Entonces, desde el 58 se anuncia, en el 62 se registra de manera oficial y para el 70 son las elecciones. Y pues aquí me permití elaborar este gráfico donde pues mostramos los votos recibidos, que recibió México, los que recibe Argentina, casi por poquito menos de la mitad, y solamente hubo 2 votos de abstención. Entonces hay una diferencia marcada entre los votos que recibe México, los que recibe Argentina, y pues finalmente México es elegido como sede para la Copa del Mundo de 1970, en este Congreso del 64 en Tokio, Japón. Bien, los estadios elegidos para el Mundial de México 70, pues van a ser, insisto, los que se utilizaron en gran parte en en los Juegos Olímpicos del 68, el Estadio Azteca, inaugurado en el 66 y construido con miras específicas para el Mundial del 70, el Estadio Jalisco, el Estadio Cuauhtémoc, el Estadio Nemesio 10, que en su momento se llamó Estadio Toluca 70. Este estadio ha cambiado bastante de nombres. Para el Mundial 70, Estadio Toluca 70,
Luego, previo al Mundial del 86, Estadio Toluca 70-86, y bueno, ya más reciente, pues Estadio Nemesio 10. Y el Estadio Nou Camp, que es donde juega el León, allá en la ciudad homónima. Bien, no hice alguna división marcada, pero sí, al menos por temas, sí lo separé. Esto de lo que he hablado se pudiera decir que son los antecedentes logísticos, los antecedentes estadísticos como tal. Y ahora vamos a pasar a antecedentes políticos, por llamarlo de algún modo, político-bélicos. Continuando con los antecedentes, para el caso de las elecciones de África, ocurren varias cosas. Número uno, por primera vez se le da un cupo a la Confederación Africana de Fútbol para que puedan participar en un mundial. Antes se tenían que jugar su participación con los equipos de Asia. Entonces, por primera vez se le da un cupo, pero para el mundial previo, para el mundial del 66 en Inglaterra, las selecciones que estaban hasta ese entonces en la Confederación Africana deciden no participar. Se le llama una especie de boicot al mundial debido al apartheid que estaba suscitando en Sudáfrica y en otros países de aquel continente. Entonces deciden eliminar suspenden de la Confederación a Sudáfrica por el apartheid, eliminan a Sudáfrica y no le dan ningún cupo a la Confederación. Entonces, bueno, por esto se molesta el resto de las confederaciones y no participa en el Mundial del 66. Para el Mundial del 70 ya hay más países, ya hay más federaciones, ya hay más federaciones nacionales africanas, y esto obedece pues a una cuestión política que es el movimiento de descolonización. Aquí hay un mapa donde los países que están de color azul, ya sea azul fuerte, azul clarito, de cualquier tonalidad de azul, son justamente las naciones que obtienen su independencia desde 1950 hasta 1969. Entonces, todo lo que está de azul, incluso un poquito ahí como color aqua, son las que en estos momentos, en esa época, pues están obteniendo su independencia, y alguna de las acciones inmediatas de algunos de ellos, pues es formar una Federación Nacional de Fútbol. Entonces, ya hay más países que en el 66, y por lo tanto, pues ya, la FIFA decide darle un cupo como tal a la Confederación Africana. Y este cupo en su momento fue ocupado por Marruecos para el Mundial del 70. Bien, otro caso político bélico, pues es la famosa Guerra del Fútbol. A grandes rasgos ya había conflictos de otras índoles entre El Salvador y Honduras. Y en este caso, bueno, pues esta tensión, esta rivalidad y esta guerra como tal, pues se traslada al campo de juego. En este caso, en 1969, ya en el último año de eliminatorias previas al Mundial del 70, pues se enfrentan a partido de ida y vuelta El Salvador y Honduras, que insisto, ya estaban en guerra, ya estaban en un conflicto. De hecho, la guerra dejó más de 3,000 muertos. Entonces, se enfrentan también en el campo de juego. En el partido de ida lo gana Honduras en Tegucigalpa. El partido de ida lo gana Honduras en Tegucigalpa 1-0. El partido de vuelta lo gana El Salvador en San Salvador 3-0. Ahí la lógica actual diría que pues pasaría El Salvador por marcador global de 3-1, pero debido a la tensión, debido a que incluso hubo asesinatos afuera del estadio allá en El Salvador, asesinato de personas hondureñas, pues entonces se decide que se haga un partido de desempate, pero no se va a jugar en ninguno de esos países, se va a jugar precisamente en México. El partido lo gana El Salvador y finalmente pues El Salvador es el que accede a la Copa del Mundo, siendo precisamente su primera Copa del Mundo en la que participa El Salvador. Doctor, estamos a 5 minutos, de favor. ¿Cómo no? Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Otro caso pues es la exclusión de Rhodesia.
actualmente Zimbabue, también por una cuestión del apartheid. Acá no ocurrió lo que en Sudáfrica, no lo quitan de la confederación, pero no eliminan a Rhodesia de la eliminatoria, simplemente lo cambian de confederación. Y ahora Rhodesia va a tener que jugar su pase en las eliminatorias de Asia y Oceanía. Voy un poquito más rápido, estas imágenes nada más para comentar que pues la sociedad mexicana en general, se menciona, los periodistas de la época mencionan que se vivía una relativa calma, pero aluden mucho al miedo que se tenía o al temor por lo sucedido previo a los Juegos Olímpicos del 68. La participación de Pelé, aquí ya entramos en cuestiones deportivas, la participación de Pelé, que bueno, en el Mundial del 66, Pelé recibe todo tipo de golpes, de patadas. Posteriormente él dijo, yo pensaba retirarme ya en la Copa del Mundo del 66, ya no participar más, porque no me imaginaba mi vida, o sea, yo tenía miedo de imaginar mi vida en una silla de ruedas, inválido, o en este tipo de dinámicas de calentura del partido, yo afectar a algún compañero, ¿no? Entonces, pues no, yo pensaba que ya el 66 fuera mi última Copa del Mundo. El entrenador de ese momento, también por cuestiones, por conflictos con Pelé, lo deja fuera de la convocatoria. Finalmente, la federación contrata a Mário Zagallo como entrenador de la selección de Brasil. Él sí convoca a Pelé y pues bueno, ahí está que Pelé y la selección brasileña ganan la Copa del Mundo del 70. Otros datos, bueno, la Oceanía participa por primera vez en una eliminatoria, pero dentro de las eliminatorias asiáticas, todavía no era una eliminatoria independiente para Oceanía, y que se utilizan las tarjetas amarillas y roja por primera vez en una Copa del Mundo. Y por último, la parte logística, de marketing, los antecedentes de marketing, pues aparece por primera vez el tan famoso y polémico ahora álbum de estampitas del Mundial, ¿no? Desde su aparición para México 70 como primera aparición, pues es de la empresa Panini. De hecho, estaba leyendo por ahí que ya terminaron ese convenio, que creo que para el Mundial del 2030 ya no va a ser Panini quien sea la editorial oficial, pero bueno, la de la izquierda es la edición que salió para México, y la de la derecha es la edición que salió pues como tal en Italia, de donde es Panini. De hecho, el enlace que pongo aquí abajo los envía a la colección, al álbum completo, con todas las estampitas y todo, de la edición italiana. Y por último, pues Juanito. Mencionar que Juanito es la primera mascota humana de una Copa del Mundo. La primera era Willy, me parece. Willy, un león, en la Copa de Inglaterra 66. Pero bueno, pues era un animal. En este caso, Juanito, el primer humano, que de hecho ya se había contratado, ahorita se me escapó el nombre, pero del diseñador que creó los primeros logos, bueno, el logo para el metro de la Ciudad de México, los logos de las primeras estaciones, de las primeras líneas de la ciudad, del metro de la Ciudad de México, y era Pico, se llamaba Pico, y era esta águila que está aquí abajito. Algunos dicen que ese no era el diseño original de Pico, otros dicen que sí, que más bien hay como descripciones de lo que era la mascota, y pues ya se recrea de esta manera, ¿no? Pero pues finalmente se elige a Juanito, sobre todo pues por tener muchos elementos más relacionados con la cultura mexicana. Si bien Pico era un águila que está en el escudo, pues Juanito desde el nombre, ¿no? Desde el nombre, pues Juan es muy popular, el diminutivo, la forma de decir en diminutivo a las personas, el sombrero, y sobre todo que era un niño. Aquí el deporte sí evidentemente era muy popular en México, pero pues se trataba de popularizar todavía más entre las nuevas generaciones. Por eso es precisamente un niño, para hacer clic con las nuevas generaciones. Y bueno, pues de manera rápida, esos fueron unos flashazos, unos puntos nada más de lo que serían los antecedentes en varias aristas de la Copa del Mundo de México 70. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctor. Realmente un verdadero paseo. En este caso vamos a decirlo así porque efectivamente siempre hay historia antes de la historia. Y realmente en este caso, pues para poder llegar a ese mundial donde todos escuchamos
incluso hasta pudiéramos decir que hasta históricamente se puede estudiar el tema del Mundial de México 70, pero imaginarse cómo se llegó a que se pudiera lograr, pues es efectivamente toda otra historia que ya, como bien lo comentó con unos flasheados muy importantes y muy puntuales, pues ya nos hizo saber cómo fue que se logró pues tener pues un evento de magnitud mundial, literal, así lo fue, en México, primero en el 68 y posteriormente pues ahora sí que este mundial de México 70, que realmente creo que sí marca un antes y un después, yo creo que hasta en la memoria colectiva y en la cultura de este país. Pero bueno, nada más por cuestiones de tiempo, casi ya para finalizar, no sin antes, la manera que tenemos siempre, Pasos por la Historia, de agradecer la participación de quien nos hace este gran favor, y en este caso me permitiré leerlo, a ver si puede pasar a cuadro, pues reconocimiento que dice: a la letra, Noticias MQS y Pasos por la Historia otorgan el presente reconocimiento al historiador y académico doctor Héctor Raúl Flores Rodríguez por su destacada participación como invitado especial en el programa en las vísperas de México 70, historia previa a la primera Copa del Mundo de la FIFA organizada en el país. Su valioso conocimiento y análisis histórico contribuyen a preservar la memoria, comprender nuestro pasado y fortalecer nuestra identidad nacional. Jueves 21 de mayo de 2026, los firmantes, licenciado Israel Pérez Martínez, la licenciada Sandra Hernández Gandullo, un servidor, y bueno, pues también así mismo agradecer también a quienes hacen posible Pasos por la Historia, a nuestro director Israel Pérez Martínez, al buen Camilo, al buen Enrique, a mi querida Ashley, y también a mí, a mi amada novia, que siempre me apoya también aquí en los controles. Y bueno, pues agradecido también a la Red Mexicana de la Historia, al propio doctor Héctor, y bueno, a quienes estuvieron siguiendo este programa. Pues nos despedimos, no sin antes decirles, nos vemos el próximo jueves en otro Paso por la Historia. Muchísimas gracias. Noticias MQS, donde te enteras primero.